Danica, Mar de Fondo es una de esas películas tramposas que buscan atraer nuestra atención echando mano a recursos suficientemente probados por el cine clásico, despectiva o afectivamente también llamado cine comercial, dependiendo a quién se le pregunte, como la presencia de actores con cierto prestigio internacional o nacional, en este caso la figura de Demián Bichir interpretando a Armando, el personaje principal, o a través de temas e historias capaces de provocar el interés público, ya sea por el escándalo que puedan ocasionar o la familiaridad y curiosidad por el tratamiento artístico que se les da. Tratándose de una película estrenada en salas en 2020, esta táctica comercial pudo funcionar espléndidamente o haber fracasado rotundamente, sobre todo tomando en cuenta que esta crítica ha sido realizada en 2024, algunos días después de ver por primera vez la película y estar al tanto, durante la época de su estreno, de quién era su protagonista y cuál era su tema, razón por la cual, al menos en este caso particular, la opción del fracaso parece haber triunfado. Es claro que el desinterés por la película puede adjudicarse a causas subjetivas, pero, en lugar de considerar este aspecto subjetivo como algo negativo, limitante y excluyente, ayuda a mostrar cómo el espectador cinematográfico no ve un filme pasivamente, sino que desempeña una función activa, realizando una serie de operaciones perceptivas y cognitivas incluso antes de ver la totalidad de la cinta. David Borwell, gracias a la teoría constructivista de la percepción de Helmholtz, explica maravillosamente la actividad del espectador a través de los esquemas motivacionales de este fisiólogo, quien los clasifica en motivación realista, la influencia del estado del conocimiento de la época en la recepción, motivación artística, la atención dirigida a los elementos exclusivamente formales de la obra, motivación composicional, la observación de las propiedades textuales que posibilitan una comprensión coherente de la obra, íntimamente relacionada con el principio de causalidad, y finalmente la motivación transtextual, la experiencia con otras obras artísticas, realizadas ya sea con un esquema patrón igual o diferente, es decir, la extensión del bagaje cultural del receptor, que en el caso del cine puede reducirse a películas clásicas o bien abarcar tanto el cine de arte y ensayo como otros modos narrativos examinados por Borwell. Gracias al análisis del teórico norteamericano de los esquemas motivacionales de Helmholtz, es posible adjudicar el fracaso de la figura de Demián Bichir como atractivo publicitario para Danica a la actividad de los esquemas motivacionales transtextuales del espectador, a su conocimiento, hasta el momento de ver la película, de las características de la personalidad de los distintos personajes interpretados por el actor, creando un prejuicio también rastreable desde el ámbito de la producción cinematográfica a el Star System o sistema de estrellas propio del cine clásico hollywoodense. Una situación similar ocurre con el tema o la historia relatada por la cinta, pero, gracias a la naturaleza multidisciplinar propia del cine desde sus inicios, en este caso el prejuicio del receptor puede provenir de otras disciplinas artísticas como el teatro o la literatura. De este modo, el observador puede echar mano motivacionalmente a obras literarias como Lolita o, cambiando el género de los personajes, La muerte en Venecia, para formarse una idea de si la película que va a ver podría agradarle o no va a ser de su gusto. Es así como, al tener únicamente como referencia las características del personaje principal y el tema abordado por la historia, generalmente expuestos por un avance fílmico con una duración de unos cuantos minutos, el público que planee ver Danica espera encontrar una película más o menos convencional, donde predomine el oficio de los actores, la acción dramática y las emociones y sentimientos transmitidos por ellos, sin que otros recursos estilísticos cinematográficos, particularmente el montaje,
se desvían demasiado del convencionalismo de la mayoría de las películas comerciales. Aquí es donde se encuentra la segunda gran trampa de la cinta de Michael Rowe, ya que desde el obligatorio plano general o de referencia utilizado para establecer el espacio donde tendrá lugar la historia, la cámara, colocada a nivel de suelo en lo que parece ser un paisaje desértico, continúa encuadrando un insecto luchando por levantarse del suelo incluso después de abandonar el área con una profundidad de campo crítica y un vehículo, a bordo del cual, como se mostrará instantes después, va el protagonista de la historia, pasa por una carretera. Para el cine clásico, preocupado solamente por comunicar de la manera más clara, eficaz y rápida la acción relatada, semejante demora, por mínima que sea, en un acontecimiento tan banal representa ya una perversión de sus preceptos más básicos. Dicha desviación continúa en la siguiente escena, en la que la cámara ya se encuentra en el interior del vehículo, pero emplazada en el asiento trasero y con los respaldos ocultando el rostro de los personajes, privando al espectador no solo de la posición privilegiada en que una película comercial lo situaría con el propósito de facilitar su acceso a la historia, sino también del necesario juego de montaje entre el campo contra campo que acompaña el diálogo entre dos personas, convencionalmente estructurado con un cambio de posición de la cámara cada vez que uno de los personajes está a punto de terminar una oración y el otro va a tomar la palabra, garantizando la transmisión adecuada y ágil de lo relatado. Tomar conciencia de la persistencia de la cámara en una sola posición para filmar estas escenas y, en consecuencia, de la ausencia de agilidad en el montaje, hace surgir la pregunta acerca de la cualidad dramática de la actuación y el diálogo presentados por ese recurso técnico, los cuales, a pesar de tratar temas importantes, no profundizan suficientemente en ellos, no alcanzan alguna conclusión o conflicto que los aparte del lugar común, concediéndoles, al igual que a la escena del insecto al inicio de la película, una banalidad que parece imbuir al tiempo un aire de pesantez, como si se alargara infinitamente hacia el horizonte mientras el espectador escucha pláticas acerca de la inutilidad de la educación escolar basada en la memorización, el regreso del fascismo en Estados Unidos, ve orinar a Damián Bichir o percibe las pausas para pensar lo que se va a decir en una conversación entre personas que tienen mucho tiempo sin verse o están conociéndose. La impresión de este tiempo que se extiende también es provocada por la inmovilidad de la cámara, pues, al restringir los cambios de campo contra campo, las elipsis o saltos en el tiempo se reducen a las necesarias para el desplazamiento de los personajes por la playa o, en el caso de la segunda secuencia del filme, para omitir el trayecto de la camioneta de la entrada al estacionamiento del conjunto habitacional, mientras que, por el contrario, una escena como la conversación en el arena entre Armando y Neto, el marido de la amiga de Lisa Owen, está filmada sin ningún corte y con una gran profundidad de campo, despojándolas del dinamismo que un tratamiento más clásico les otorgaría. El juego con la percepción del tiempo y su carácter banal subrayan aún más la desviación de Danica, mar de fondo de las convenciones estilísticas comerciales acercándola, por el contrario, a el propósito del cine realizado durante los años 60, perspicazmente señalado por Jean-Claude Carrier, y su búsqueda por sujetarse a el tiempo real y filmar los acontecimientos en continuidad. A pesar de que el guionista y teórico francés sustenta su razonamiento acerca de la diferencia entre estas dos formas de construir el tiempo fílmico en una categorización que puede resultar confusa, adjudicando el montaje fragmentado, sintético, dinámico y con saltos temporales, que en esta crítica se ha asociado con el cine comercial a lo que denomina estilo videoclip, mientras confiere la filmación en continuidad al cine clásico,
El efecto en el espectador de la sensación temporal que recorre la película de Michael Rowe está más relacionado con la actitud receptiva provocada por un rodaje continuo, convencionalmente vinculado con la gramática del cine de arte y no con el cine clásico. Si bien el ritmo del montaje de Danica aumenta un poco su velocidad y diversidad más adelante, a partir de la escena en que Bichir conoce al adolescente del título, el sistema estilístico de la película ya ha adiestrado al espectador en su deseo por incrementar los minutos de reflexión o duda que le permiten captar, en palabras de Jean-Claude Carrier, todos los matices de los personajes y entrever, de paso, todas las bifurcaciones posibles de la acción o de los sentimientos. Evaluando lo hasta aquí dicho acerca de la banalidad del carácter dramático de los personajes de Danica, esta falta de matices en las actuaciones las aproxima a las interpretadas por los actores de Pickpocket de Robert Bresson, cuyo ascetismo tiene como propósito concentrar la atención del espectador en las elaboradas coreografías de manos y el enrevesado juego de montaje que les da coherencia, con la diferencia de que en la película de Michael Rowe la autosupresión técnica en la actuación de Bichir y Sasha González visibilizan la ausencia de diversidad en el montaje o, por lo menos, provoca la extraña sensación de que hace falta algo. No obstante esto, el incremento de la diversidad del montaje, de los cambios de posición de la cámara, desempeñan la función de adiestrar al espectador, de prepararlo progresivamente para ser capaz de apreciar el momento con mayor carga emocional del filme de Rowe, capacitándolo para percibir intensamente todas las bifurcaciones posibles de las acciones o de los sentimientos de Bichir en la coyuntura dramática más importante para su personaje, tratándola formalmente mediante la introducción de 2 de los 3 únicos close-ups del rostro del actor en toda la película, reservando el tercero precisamente para la conclusión del largo día en la playa que el espectador acaba de presenciar y el surgimiento del otro elemento emotivo ausente en toda la cinta, la música. Definitivamente Danica, Mar de Fondo, es una película con la mejor de las intenciones, atraer a los espectadores a quienes su subjetividad los haría excluir cualquier desviación respecto a los límites de sus hábitos idiosincráticos, utilizando estrategias publicitarias propias del cine comercial, del modo narrativo fílmico que satisfaría sus expectativas, con la desventaja de que esa misma planificación pueda alejar tanto al público acostumbrado al cine comercial como al que tiene por hábito ver películas artísticas, fracasando en su elogiable propósito de abrir la subjetividad para expandir los esquemas perceptivos y cognitivos del receptor, acercándolo a otra manera de contar historias a través de la aplicación selectiva de las tácticas narrativas del cine de arte y ensayo.